El siguiente ejemplo que vamos a ver es fracciones con expresiones algebraicas de más de un término. Ok, a continuación nos piden encontrar el MCM o mínimo común múltiplo de a menos 3 sobre a más 2, a más 3 sobre a cuadrado menos 9, a cuadrado más 2 sobre a cuadrado más 4a más 4. Aquí tenemos dos términos, acá tenemos dos términos y aquí tenemos tres términos en el denominador. Cuando nosotros tenemos expresiones o fracciones algebraicas con expresiones en el denominador, debemos verificar primero si podemos factorizar esas expresiones. Así que vamos a paso número 1, vamos a factorizar denominadores. El primer denominador tenemos a más 2. ¿Puedo factorizar a más 2? Cuando yo tengo dos términos, solamente hay dos casos que podemos aplicar. Si es suma, puede ser factor común monomio o suma de cubos. En este caso, no tenemos factor común monomio, ni tampoco estas expresiones tienen raíz cúbica exacta. Por lo tanto, esta primera fracción, su denominador es primo, así que no se puede factorizar. Ella va a quedar aquí, igual voy a poner aquí expresión, acá factorización. Y vamos a hacer una tablita pequeña solo con los denominadores. A más 2, ¿cuál es su factorización? A más 2. No se puede factorizar. Tengo en la segunda fracción también dos términos, pero aquí tengo una diferencia, una resta. Verifico. ¿Tienen raíces cuadradas exactas estas cantidades? A cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. Sí, ¿verdad? 9 tiene raíz cuadrada exacta. Sí. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, yo saco las raíces. La raíz cuadrada de a cuadrado es a, la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, en un paréntesis va suma, en el otro paréntesis va resta. Así que la factorización de a cuadrado menos 9 es a más 3 por a menos 3. Y la última expresión es un trinomio. Tengo a cuadrado más 4a más 4. Aquí abrimos paréntesis, dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de a cuadrado, es a. En el primer paréntesis colocamos el signo. Bien, entonces observamos aquí, en el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término. Si tengo más aquí, va más en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis multiplicamos los dos signos, el signo del segundo y tercer término, más por más también es positivo. Ahora, debo buscar dos números que multiplicados me den 4 y si los signos son iguales, sumados también me dan 4. ¿Qué número es ese? 2 por 2 me da 4 y 2 más 2 también me da 4. Por lo tanto, la factorización de a cuadrado más 4a más 4 es a más 2 por a más 2. Ah, pero ese factor es igual. A más 2 es el mismo que a más 2. Cuando yo tengo multiplicado un factor igual por sí mismo, eso se convierte en una potenciación. Por lo tanto, esta expresión la voy a escribir como a más 2 elevado al cuadrado. Y ya tenemos la factorización de las expresiones algebraicas que teníamos en los denominadores. Paso número 2, vamos a reemplazar cada una de estas expresiones por su factorización. Como en la primera fracción no hubo factorización, porque quedaba igual, la escribimos igual, a menos 3 sobre a más 2. Ella va a quedar igual. En la segunda tengo a más 3 sobre, en vez de a cuadrado menos 9, colocamos su factorización. A más 3 por a menos 3. Oh, pero aquí yo puedo observar que tengo en el numerador a más 3 y en el denominador a más 3. Esto me va a permitir simplificar, como en el caso anterior, que simplificamos las fracciones, yo puedo simplificar aquí también. A más 3 todo quedaría en 1 y a más 3 también quedaría en 1. Por lo tanto, esta fracción va a ser igual a 1 sobre a menos 3. Tomamos ahora la tercera fracción, que es a más 2 sobre este trinomio, pero en vez del trinomio vamos a colocar a más 2 al cuadrado. A más 2 sobre, paréntesis, a más 2 al cuadrado. Como tengo a más 2 aquí en el numerador, yo lo puedo simplificar con uno de estos que hay en el denominador. Por lo tanto, se simplifica aquí y uno de acá. ¿Cómo me queda esta fracción? 1 sobre a más 2. Este era el paso de simplificar.
Recuerden que cuando era un monomio simplificábamos en el paso 1 directamente, pero ahora que son polinomios debemos en el paso 1 primero factorizamos, luego en el paso 2 simplificamos las fracciones. Ahora en el paso 3 vamos a buscar el mínimo común múltiplo de esos denominadores que nos quedaron después de la simplificación. Acompáñenme. Bien, después de haber simplificado las fracciones, obtenemos a menos 3 entre a más 2. La primera fracción no se podía simplificar, así que ya quedó igual. La segunda fracción se simplificó y quedó en 1 sobre a menos 3. Y la tercera fracción se simplificó y quedó en 1 sobre a más 2. Ahora nosotros tenemos que calcular el mínimo común de los denominadores. En el mínimo común, cuando son expresiones que no son monomios, es decir, que son polinomios, recuerden que los polinomios son de binomios en adelante, binomios, trinomios y así sucesivamente. Lo que va en el mínimo común múltiplo son todas las expresiones que se repiten, todas deben ir, pero si hay alguna que se repite, es decir, que es igual, se toma la de mayor exponente. En este caso tenemos el denominador a más 2. Si observamos, también esta fracción tiene el mismo denominador. Ella solo se escribe una vez porque su exponente o su potencia es la misma. Por lo tanto, colocamos a más 2 entre paréntesis. Recuerden que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos esos factores. Así que nuestro primer factor del mínimo común múltiplo va a ser a más 2. El segundo factor va a ser a menos 3. Porque es un factor distinto al anterior. Lo colocamos entre paréntesis a menos 3. Como ya no hay otro factor que se repita distinto a ellos, ya hemos encontrado nuestro mínimo común múltiplo, que es el que me va a servir para transformar estas fracciones en fracciones equivalentes pero homogéneas, con el mismo denominador entre ellas. Tomamos nuestra primera fracción, a menos 3 sobre a más 2, y colocamos el mínimo común en la nueva fracción, en el denominador. Así que en el denominador voy a tener a más 2 por a menos 3. ¿Verdad? A más 2 por a menos 3. Ahora, recuerden, como lo hicimos cuando eran monomios, yo debo dividir el mínimo común entre el denominador que tengo aquí. Al hacer esa división, puedo simplificar a más 2 con a más 2. Y me va a quedar a menos 3, que va a multiplicar a menos 3 que hay aquí en el numerador. Como son factores iguales, a menos 3 es igual a menos 3, al multiplicarse en el numerador me va a quedar a menos 3 al cuadrado. La segunda fracción, a más 2 por a menos 3 es el mínimo común múltiplo, recuerden, y va a ser el denominador de la nueva fracción. Dividimos, aquí ¿quién se simplifica? A menos 3, así que me queda a más 2 que va a multiplicar a 1. Como aquí tengo 1, no altera la multiplicación, así que a más 2 por 1, a más 2. Y en la siguiente fracción colocamos nuestro mínimo común en el denominador, a más 2 por a menos 3, hacemos la división. ¿A quién voy a simplificar? A más 2. Me queda a menos 3 por 1, a menos 3. Y ya he obtenido las tres fracciones equivalentes con el mismo denominador, que era lo que andábamos buscando, que ellas fueran fracciones homogéneas entre sí. Ya estamos a un paso de poder hacer operaciones como sumas y restas con fracciones algebraicas. Eso se lo explicaré en otro video. En este momento les corresponde a ustedes practicar.